fíjense que como hoy va a ser presentación individual, vamos a tratar de ser bien concretos y sintéticos. Vamos a dar entre 3 a un máximo 5 minutos de presentación sintética, dado que la mayoría lo que tienen son imágenes de lo que se aspira a presentar hoy, que es la interpretación crítico-espacial de las obras asignadas a cada uno de ustedes, ¿no? Que han venido documentando y analizando como fase previa a este ejercicio. Entonces, como les comentaba, vamos a dar inicio dándole, o sea, siguiendo el orden de llegada de las presentaciones que ustedes enviaron vía correo, que fue lo que se les pidió. Aunque no están todas, vamos a tratar de por lo menos comentar, o sea, que ustedes puedan explicar y que hagamos un comentario, especialmente que nuestro profesor invitado José Luis Colmenares, a quien le damos la bienvenida en este chat, nos pueda comentar sobre esas maravillosas obras de Ray que él nos ha generosamente facilitado su documentación. Entonces, fíjense, para iniciar vamos a darle la palabra a Shekinah. ¿Estás ahí, Shekinah? ¿Tienes audio? Sí, profe. ¿Tienes? Buen día. Oh, ok, buen día. Entonces vamos a compartir la presentación de Shekinah. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Ok, bueno, puedes iniciar, Shekinah. Bueno, buenos días a todos. A Virginia y a mí, pero individualmente a mí, me tocó la casa estudio de Frank Lloyd Wright y esta es la interpretación crítico espacial del exterior de la obra. Son 3 dibujos, uno del exterior y 2 del interior. Bueno, en este caso hice este dibujo, coloqué la foto de referencia donde me fijé y en la interpretación crítico-espacial hago énfasis en la integración con la naturaleza, la composición horizontal de la obra y la profundidad visual y dinámica que invita al espectador con la jerarquía visual a la entrada y al volumen triangular que se puede ver en la obra. Yo puse aquí como una especie de concepto generador, que es que la arquitectura se interpreta a través de la experiencia espacial, haciendo en referencia a Bruno Sevi, que lo hemos estudiado en el curso. Y bueno, pues comento que la fachada de la casa estudio de Frank Lloyd Wright responde a esta visión al articular una secuencia volumétrica que oculta y revela y privilegia de alguna manera el recorrido y la percepción dinámica de la simetría o la composición frontal. Siguiente lámina. Perdón, ya. Ah, no, tranquilo, profe. Ahí. Ok. La siguiente lámina, bueno, es una interpretación crítico-espacial de el interior de la obra, en este caso del living room. Aquí coloco que en la sala se expresa una espacialidad introspectiva y continua, donde la luz natural filtrada, la escala humana y la disposición envolvente del mobiliario generan una atmósfera de recogimiento y fluidez perceptiva y que el espacio se vive en movimiento y tiempo. Entonces coloqué aquí en el dibujo que hay acogimiento, una sensación de refugio e intimidad, una secuencia, porque el espacio fluye, sin muros rígidos, con transición suave entre las estancias. Es un espacio abierto, con cortinas, que hago énfasis en como que también en cómo se ve el exterior, fue dentro del espacio, es decir, que se vive la naturaleza igual. La luz filtrada, que también está relacionada con eso, las ventanas con vitral, permite una iluminación suave. Y un centro articulador, que es el mobiliario suelto, las mesas y las sillas, como núcleo social del espacio, permitiendo como un uso flexible. Siguiente. Y bueno, por último, tenemos en la interpretación crítica espacial, el playroom. Aquí coloco que contiene una geometría envolvente, donde la curvatura del techo y la luz central articulan una experiencia espacial continua
y perceptible en el tiempo, orientada a la introspección lúdica. Bueno, y aquí en el dibujo coloco que, bueno, tiene una sensación de cobijo, una forma abovedada del techo, genera una sensación de refugio. También contiene la centralidad, la chimenea y el mural, que tiene un mural, se ubican en el eje compositivo central, actuando como un foco visual y simbólico del espacio. En la geometría curva, como ya lo mencioné, estos arcos sucesivos no solo definen el espacio, sino que dirige la mirada hacia arriba, exaltando la verticalidad contenida, y una escala ceremonial, a diferencia de otras salas más domésticas, esta posee una escala más solemne. Y por último, bueno, exacto, tenemos la idea inicial, que evidentemente pues necesita orientación. De esta idea, es una idea conceptual. Me fijé en la planta techo de la obra, que es una maqueta. Lo vi en los álbumes del profesor José Luis Colmenares, que me llamó la atención, y a través de allí, como que a través de la planta techo, bueno, identifiqué 4 formas geométricas puras que pueden articular el diseño volumétrico de alguna manera de la obra, que obviamente tienen distintas proporciones y relaciones espaciales con las alturas y el ancho y el largo. Entonces son el rectángulo, el hexágono, el triángulo, y de allí, bueno, como que lo marco allí y saco como una especie de composición interpretativa que podría reflejar a partir de los volúmenes la dinámica de las formas y la relación espacial que existen entre ellas, más el entorno natural, que es el exterior, o sea, la naturaleza que caracteriza a Wright. Y bueno, ahí tengo un dibujo de cómo más o menos lo visualizo en tridimensional y en planta. Y bueno, me gustaría saber qué me orientan para interpretar mejor esta obra. Bueno, adelante, José Luis. Sí, bueno, esta es una obra bastante compleja en realidad. Ella ha hecho un esfuerzo por descomponerla, por fragmentarla y luego rearticularla y de ese modo entender un poco mejor cuál era el objetivo de Wright acá. Ah, Quizás no consiguió, y me refiero a Wright en ese caso, lo que procuraba por el carácter, como lo hemos indicado con anterioridad, experimental de este edificio. Es su propia casa, es su propio estudio, de modo que él se siente absolutamente libre de explorar diversas alternativas acá. Creo que quizás lo que nos faltara acá para tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo es una planta y de ese modo poder percibir con más claridad cuál es la secuencia de espacios y por qué hablamos recurrentemente de esa fluidez. Contrariamente a lo que en aquel momento se estilaba, estamos hablando de finales del siglo XIX, falta todavía más de una década para que concluya. Y la arquitectura en boga era la victoriana, digamos ecléctica en general, pues este es un terreno bastante pantanoso en realidad. Sobre todo en su casa, Rachel se adhiere a ciertos estilos conocidos en aquel momento, pero manoseándolos muy a su modo. Uh, Me parece que los comentarios que has hecho o las operaciones que has presentado son bastante precisas y certeras, pero en lo personal siento la necesidad de también ver la planta y con unos simples trazos tratar de entender o interpretar cómo es que el espacio verdaderamente fluye allí. Has hecho también mención a la ausencia de barreras allá, efectivamente. Esto es algo absolutamente inédito, no solo en la arquitectura de Ray, sino en la arquitectura en general. Cómo el espacio verdaderamente fluye. Lejos de lo que se acostumbraba en aquel momento, que era compartimientos, un recinto tras otro. Acá no. Acá sucede todo lo contrario. De igual modo, has escogido una imagen
verdaderamente ilustrativa, que es lo que sucede con la iluminación, esas ventanas horizontales que no solamente proveen de luz muy provocativa y oportuna a los interiores, sino también representan un vínculo entre el espacio interior y el exterior, que es algo todavía un poco crudo en Ray, pero que allí ya se presenta. Me imagino que tu compañero o compañera se ocupó del estudio en sí, mientras que tú te concentraste en la casa. Bueno, muy interesante, nada fácil el paquete en el que se han metido, pero me parece que han hecho un buen trabajo. Sí, me parece bien asertivo tu comentario, José Luis, y coincido totalmente. Fíjate que inclusive yo veo que esa imagen que es bien sugerente de unos volúmenes aislados, que yo coincido que hace falta que los articule y precisamente la planta. Yo te sugeriría, Chequina, que quizá esos volúmenes pudieran ser en tu maqueta transparentes, por ejemplo, de algún material acrílico. Ahí hay inclusive unos acrílicos de colores que podrían enfatizar esa idea que tú quieres dar de los colores. Ver si los consigues, si no, simplemente un acrílico transparente que la misma forma ya sugiere los contrastes, pero que sea un material transparente y que se pueda divisar a través de esa transparencia la planta, ¿no? Para que se pueda ver efectivamente esa continuidad, ¿no? Esa continuidad espacial, quizás indicándola, esa continuidad o reforzándola, quizás haciendo el perímetro de los espacios para que se vea su integración, algo así, no sé, bueno, es una sugerencia, pero podría ser, pues yo coincido con José Luis de que quizá ese contraste de que si no pareciera que es un juego desarticulado de formas y precisamente lo que lo articula es esa relación espacial de la planta, que crea esa secuencia espacial que es tan característica de esta casa, ¿no? Profe, sí, yo me imaginé que por ahí iba la corrección, pero exacto, necesitaba, era como que orientarme con su, sí, con la opinión del profesor José Luis y con la suya. Chévere, gracias. Ok, gracias. Vamos a pasar entonces a otro ejemplo. Lamentable, creo que no está tu compañera, pues sería bueno saber si está la compañera para hacer de una vez la presentación de ella. ¿Está presente? Creo que no está presente. No, entonces vamos a pasar más bien a... Ya va. Alejandra Fuentes, ¿está presente? Sí, Alejandra. profe, estoy presente. ¿Usted Ok. me permitiría presentarla yo misma? Ah, bueno, si quieres, preséntala tú. Es mejor, si la tienes a la mano, preséntala. Perfecto. Vale, perfecto. Pero un momentico para cerrar aquí la de... Ok, puedes compartir tú ahorita. Me avisan cuando se vea, por favor. Todavía no. Todavía no se ve. ¿Se ve? No. Ok, ya va. Se vio por un momento. ¿Ahora sí? No todavía. A ver, hacer un último intento. Ahora sí me dice presentación comenzando. Ahora no. Ajá, ahí sí. Exacto, ahí sí. Bueno, Adelante.
Yo aquí quise enfocarme en el elemento particular de la chimenea como un centro unificador de la casa, que desde el punto de vista externo es básicamente lo que ancla los distintos volúmenes recibidos a nivel de calle y parece pues elevar la casa, ¿no? Junto con cada una de las plantas. Y a nivel interno, que bueno, justamente es ordenador de los espacios importantes, grandes además, y al estar cubierta del ladrillo y de la madera, es un foco visual que refleja la realidad del exterior. Entonces, independientemente de la planta en la que el usuario se encuentre, la chimenea presenta casi como un norte, a pesar de que ella está en el centro, ¿no? Si se está en el ala este, ella se presenta como una forma plástica, ¿no? Como un lugar de reunión bastante acogedor. Yo realmente creo que no había entendido muy bien la actividad y solamente hice estos dibujos. Y bueno, más o menos la presentación de la maqueta que tenía en mente era esta, para que se entendiera como que la ubicación de cada una de las plantas y del tema de los volúmenes recibidos que comentaba y de cómo la chimenea justamente sale, pero creo que quizás un poco escuchando la corrección de mi compañera y viendo, o sea, pensando en la casa Robbie particularmente, creo que pudiera incluso exagerar más la salida y la entrada de la chimenea, ¿no? Y no poner tan cerrados los niveles por separado, quizás un poquito para que se apreciara más la planta. Tienes otra lámina. Sí, ¿Cómo, creo que perdón? creo que tienes solamente esas dos. Sí, yo tengo solamente estas dos de momento, Exacto. Sí. por eso les comentaba que creo que no entendí muy bien la actividad. No, yo creo que la entendiste perfecto. Creo que era la idea de hoy porque se supone que ya ustedes habían desarrollado la parte de documentación y análisis Ok, y era la idea. Fíjate, a mí me parece muy bien, especialmente el dibujo, ese que tiene esa, ese elemento destacado de la chimenea rojo como elemento, como articulador de esas plantas, ¿no? Claro, quizás ahí, yo creo que hay varios elementos que quizás están ausentes, que es esa relación de la particularidad que tiene la planta baja como elemento que aísla del exterior y que sí. crea esa figura de casco de barco, ¿no? Quizás de barco, perdón. O sea, que en realidad es Ujú. como un límite que con respecto al exterior, pero que al mismo tiempo está contenida en un tema que la rodea, ¿no? Entonces yo creo que ahí, no sé, en mi opinión, la base, o sea, la base sobre la que está la maqueta, que sea un contexto, que puede ser un contexto verde, no sé, un plano verde, es importante para ver cómo ese mástil se clava en Ok. ese plano verde y puede haber que esa planta baja, que puede, si quiere, sugerirla que sea el borde, pero que se pueda ver la planta para ver la relación interior, Ok. permitiría quizá relacionarla más, o sea, que son en realidad espacios que están integrados, que están articulados por esa chimenea que creo que también tiene la proximidad a una escalera que también las articula. Sí. Pero creo que ese aspecto que inclusive ustedes desarrollaban en el análisis, que era esa relación de que la pieza está como flotando en la naturaleza y al mismo tiempo ese borde crea un límite con el exterior, creo que está un poco ausente aquí en este esquema, ¿no? Y quizás el Oh, dibujo creo que es más sugerente que la maqueta. No sé, es mi impresión, no sé qué opinas tú, José Luis. vale, Sí, vale. bueno, en realidad estamos hablando de un nivel intermedio, no la planta baja en sí, que es donde se desarrolla toda esta actividad social y donde resalta la presencia de la chimenea. El del término mástil que utilizaste me parece bastante atinado. Está al mismo tiempo un ancla.
En algún momento se hizo una analogía entre la Casa Robbie y un buque que navega en la pradera. Y al propio tiempo, por eso me parece que el hecho de que resalte la importancia de la chimenea acá y la convierta casi que en el tema acá, es también un evento articulador. La serie de volúmenes, fragmentos, partes del edificio se encuentran todos acá en la chimenea. Un elemento que además es clave en la disposición de ese gran espacio, de no existir allí, fuera quizás excesivamente grande y difícil de interpretar al propio tiempo. La maqueta volumétrica que presentas en la siguiente lámina me parece curiosísimo, porque ahí prescindido de los techos inclinados, que son muy característicos en la casa Robin, no con grandes pendientes, pero sí notables. Y esto como que anticipara la arquitectura por devenir de Wright, las casas houstonianas, en una medida donde los techos planos son mucho más frecuentes y comunes y característicos de ellas. Muy bonita esa maqueta, me parece, y muy sugerente, porque ahí estás anunciando lo que va a ser la arquitectura de Wright en el futuro. La Casa Robbie es verdaderamente excepcional, así como es importante siempre recurrir a las plantas para tener una mejor idea de cómo los espacios funcionan. Aquí también las secciones son importantes. Y el material lo tienes ahí a mano, tiene una mirada un poco más atenta a las secciones para poder tener una mejor visión o interpretación de qué es lo que aquí está pasando. La Casa Robbie, así como sucede con la Casa Estudio, es verdaderamente excepcional. Recuerdo o retrotraigo el comentario de Philip Johnson, que decía que Wright había sido el mejor arquitecto del siglo XIX, y especialmente por haber realizado la Casa Robbie. Por supuesto que no discrepamos. Al contrario, discrepamos totalmente de ese comentario. Si Wright hubiera fallecido tempranamente y no se hubiera destacado como un notable arquitecto en el siglo XIX, por el simple hecho de haber hecho la Casa Robbie, hubiera pasado a la historia como un excepcional arquitecto. Increíble escogencia y por supuesto hay aquí un compromiso claro. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, magnífico. Bueno, entonces si quieres deja de compartir, ok. Mira, ahorita le tocaría a Georgina Méndez y la Casa Friki. ¿Está ahí presente, Georgina? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Yo voy a presentar la imagen o tú las presentas. No, puede presentarlo usted. Ok. Ok, ¿ahí se ve? Sí. Ok, bueno, puedes iniciar. Ok, en mi caso quise representar los elementos más notorios. En el primer dibujo podemos ver enfatizar los volúmenes verticales y horizontales que están muy presentes en la casa. Porque Wright realizó una conexión con el paisaje a través de sus bandas horizontales. Además, los aleros voladizos también contribuyen mucho a esa sensación de horizontalidad que tiene la casa. Sin embargo, hay una notable presencia de la verticalidad. Todo esto se debe más que todo a la medida y a la forma del tamaño compacto del terreno donde se construyó, lo que obliga a Wright a diseñar la casa no tan horizontal, sino un poco más vertical. O sea, lo que hace es un equilibrio entre la verticalidad y la horizontalidad. En el segundo dibujo, representé el interior de la casa, donde claramente está notada esa verticalidad a través de una torre central que tiene 3 pisos
y esta tiene un gran vitral en un espacio de doble altura, que es lo que hace la conexión con el hall. Adicionalmente, en este dibujo también se nota la presencia del predominio de la madera, la cual es muy característica en estas casas de estilo Prairie. Y finalmente en el último dibujo, en el tercer Espera para ver que creo que no se está viendo el segundo dibujo, o sí se está viendo. dibujo, está aquí en la esquinita arriba. Ah, tú dices, ok, Y pues se tú refiere a los presentaste dibujos un dentro de solo. la lámina. Sí. Ok, tú Puse todo lo sintetizaste en esta lámina, no hiciste otra lámina. No, los puse todo en una sola lámina. Pensé Ok, que era o sea, ok, entonces estás describiendo los 3 dibujos. Ok, así. sí, sigue. Es que no estoy confundido con lo de tu compañera. Exacto, sigue. Ok, y bueno, finalmente en el último dibujo, que es un dibujo de la parte interior, que está en la esquina inferior, Sí. ahí reforcé esa idea nuevamente de las grandes ventanas con esos grandes vitrales diseñados por él mismo, que esos hacen una conexión si estás en el interior con el exterior y del exterior al interior, viceversa. Además, esto permite mucho el paso de la luz y contribuye con esos juegos de las luces y las sombras que están presentes dentro de la casa. Bueno, fíjate, una observación importante. O sea, tú hiciste lo que hiciste fue complementar, creo que tú con esta tarea, lo que hiciste fue complementar el análisis de la casa. O sea, hiciste una descripción un poco más completa a través de esta síntesis de los dibujos, pero te falta precisamente la interpretación espacial. O sea, cómo eso tú lo vas a representar en una síntesis. Fíjate que no es casual que tengas 3 dibujos diferenciados que responden como a 3 aspectos del análisis, o sea, la volumetría exterior, el énfasis en ese volumen central y una imagen del espacio interior, pero no generas lo que se aspira con este ejercicio, que es la síntesis, ¿no? Entonces, quiero que estás atenta a las observaciones que hemos hecho con los trabajos de tus compañeros para que tú lo tomes en cuenta para la próxima corrección, ¿ok? No sé si quiere complementar algo, José Luis. La casa friki es verdaderamente provocativa. Hay una perspectiva que pudieras aquí también incorporar, en este caso exterior, que es una vista desde el garaje hasta la casa, donde, o el volumen de máxima altura que acá hay, porque ahí se observa el escalonamiento del edificio, que fue el recurso o el artificio que Ray ha hecho a mano para poder un poco catalizar precisamente la excesiva importancia de ese bloque central a triple altura. Esto en cuanto a las masas, a la lectura exterior del edificio. Lastimosamente, la información en planta, a pesar de que por allí circula de las plantas, de los espacios interiores e imágenes, no son tan abundantes, pero sí existen. Estás basando esta interpretación en descripciones del edificio, pero tienes que mostrar también evidencia de lo que eso es a través de esas pocas imágenes a las que puedas echar mano o conseguir por allí. La Casa Freak es parte del circuito de las 2 docenas, fíjense ustedes que es un número muy importante, de casas en Oak Park, pero lamentablemente es un edificio privado y a diferencia de otros en que los dueños permiten que puedan ser visitados internamente, esta no, esta es una casa que como hermética y que celosamente resguarda a sus propietarios. Pero busca, por allí circula, como te digo, puede ser que no sea tan abundante como en el caso de otras de sus casas, pero más imágenes interiores para que no te apoyes exclusivamente en los comentarios a los que puedas tener acceso. Te sugiero, ya te digo, y vuelvo al punto, desde el garaje, que alguna vez comentaba que es una verdadera novedad, es la primera vez en la historia que se concibe un edificio exclusivo para que el automóvil se guarde. Entiendes entonces que esto es un garaje
hasta la casa hacia el volumen central. Ese escalonamiento es verdaderamente fascinante y se replica en edificios posteriores de Wright. Bueno, pues, añadiría eso. Bueno, vamos a pasar a la de tu compañera, que creo que sí hizo un poquito más la tarea, vamos a decir, y me parece que es interesante lo que plantea. Ok, entonces, tienen la palabra. Buenas, profe. Sí, Gabriela, perdón, Gabriela. Principalmente, ajá. Sí. Sí, estoy aquí. Ok. Ok, la composición volumétrica a la que yo llegué de la casa es que esta se divide en partes verticales, rompiendo con la horizontalidad tradicional que ya se había visto anteriormente. Este edificio se compone de una serie de prismas rectangulares que funcionan en conjunto, donde el elemento principal que le otorga mayor énfasis a la verticalidad del mismo es el prisma central de mayor altura. Además, me da la sensación, a mí me aporta la sensación de que está incrustado en la casa. En este prisma central se encuentra el área de recepción en la planta baja y en la planta de arriba de doble altura una habitación principal donde se encontraba el área de billar de los anteriores dueños. Además, este espacio cuenta con grandes ventanales en vertical que le otorgan esa sensación de mayor altura a la casa. Entonces, en el dibujo que está abajo que está de color rojo, yo hice ahí un ejemplo de cómo se vería la casa sin ese prisma que yo digo que está incrustado en esa casa. Entonces hice ese tipo de ejercicio y noto que es como si le quitas el prisma, la casa se ve como cualquier otra casa que se puede ver en esa zona, en ese barrio de la ciudad, de ese área donde se encuentra. Entonces, por eso yo opino que ese es el elemento principal el característico de la casa. Claro, además del garaje que fue anexado 5 años después, pero principalmente eso fue en lo que yo me enfoqué, en la verticalidad de cómo la casa se compone de distintos prismas. En eso quise representar la maqueta, bueno, no es una maqueta, pero es un ejemplo de lo que podría ser con unas maderitas que tenía aquí, de cómo haría yo más o menos la maqueta. Entonces, me pareció como acertado porque ya más que todo que la casa contiene muchos elementos de madera y casualmente me encontré varias maderitas aquí en la casa, entonces con ella puedo representar ese tipo de altura y en el elemento central que sería el de triple altura, coloqué una madera más desproporcionada para que se le note el mayor énfasis en esa zona de la casa. Estás ahí recordando los juegos Trevor. ¿Verdad que tengo entendido que Ray cuenta esa anécdota, José Luis, que es bien interesante la relación de Ray con los juegos. Creo que te lo oí en alguna oportunidad. Sí, son juegos didácticos que Frederick Frebel, que era un pedagogo alemán, inventó, creó juegos para niños de manera de aproximarlos a lo que es el mundo y las múltiples formas que encuentra en él. La madre de Wright, en una visita que en el año 1896 hizo a Filadelfia, una feria que hubo allá, se topó con un pabellón alemán donde esto se exhibía y le compró esos jueguitos y bueno, ahí está ya un poquito que sí, eso quizás la fecha es anterior, debo aclarar. Y bueno, Wright se deleitaba jugando con ellos y muchos de sus edificios fueron quizás derivados de el coqueteo, ¿verdad?, con esos juegos. Recuerden también que la madre de Wright se empeñó en que su hijo, antes de nacer, fuera arquitecto en algún momento. Recuerden que tapizó su habitación con imágenes de catedrales, etcétera.
arquitectónicas allí. Pero creo que el punto clave, el punto de inflexión y determinante para que Ray se enamorara de la arquitectura y sobre todo empezar a explorar múltiples alternativas en ella fueron los juegos Forever. Y esos taquitos que tú dices que te compraste en tu casa y que ya usaste para representar a la casa Friki, recuerdan precisamente a los Forever. Yo diría también una cosa que has detectado, bueno, es obvio, es evidente, ese volumen central en altura como el elemento clave allí. Yo diría que es análogo en ese caso a la chimenea en la casa Robin. Pues no te me vas a escapar, aquí te quedas y se ancla ese volumen. En una casa friki siempre me ha parecido fascinante. Lamentablemente no he tenido oportunidad de conocerla por dentro porque, como les decía, el dueño no lo desea, no se desea ser perturbado allí. Pero es uno de los edificios, también esto lo señalaba con anterioridad, que los jóvenes arquitectos o estudiantes europeos que realizaban aquel periplo para conocer a Ray después de las publicaciones que circularon por Europa preferidas. Hay otras igualmente fascinantes, pero a Friki les atrajo en particular. Y creo que es uno de los edificios que más influyó en el movimiento de textil en Holanda o en los Países Bajos en aquel momento. Un edificio verdaderamente extraordinario. Sería que sea un poco exagerado equipararlo con la Casa Robin, pero creo que merece ser destacado como una de las obras más importantes de Wright en aquel momento, inicios del siglo XX. Sí, José Luis, oye, muy, muy importantes tus comentarios y coincido totalmente. Esta es una casa que te confieso que para mí era totalmente desconocida, solamente a partir de tus preciosos álbumes la he descubierto y eso que tú planteas es evidente, pues una casa que prácticamente creo que se construye en el cambio de siglo entre finales de 19, inicios del 20 y que de alguna manera es un antecedente de todo lo que fue quizás unos 20 años después, todo el movimiento neoplasticista holandés, europeo, ¿no? Efectivamente, sí. Que tuvo tanta importancia a nivel internacional y que hasta tuvimos nuestros coletazos aquí caraqueños con Manuel Mujica Millén y su casa La Guayca, ¿no? Inclusive casualmente esta idea de ese volumen anclado de esa especie de torreta es un tema inclusive que caracteriza esas obras, como vamos a decir, modernas o neoplasticistas, vamos a decir, tempranas de Mujica Millán en Caracas. Y entonces, de alguna manera, también establecen esa sintonía con este lenguaje iniciado y descubierto por Wright, que es fascinante, ¿no? Sin duda. Sí, y bueno, mira, a mí me parece bien interesante tu aproximación. Fíjense que una cosa que destaco a nivel de la presentación de Gabriela es que ella se preocupó en realizar el modelo tridimensional que le ayuda a definir proporciones, manejo, y ese primer dibujo que tú haces con el volumen rojo anclado ahí me parece fascinante. Y bueno, y creo que tú tienes ya los instrumentos, claro, quizás podrías lograr con algunas proporciones más cercanas a lo que puede ser la casa y no tanto esos palitos escogidos, sino algo que se acerque un poco más a lo que es la realidad, pero puedes exagerar como lo has hecho, ese volumen central por su carácter central, creo que te puedes acercar a una importante, yo diría una aproximación volumétrica espacial, o sea, o crítica volumétrica espacial de la casa de esta casa que es tan fascinante, ¿no? Casa Freak, ¿no? Sí. Bueno, entonces pasamos a otro ejemplo. Dejar de compartir. Fíjate, yo tengo aquí de seguida a Dana Pedrón. ¿Está presente, Dana? Hola, sí, profe, buenos días. Ok, entonces voy a abrir tu presentación.
Compartir. Ok, ¿se ve ahí? Sí, sí, se ve. ¿Podría poner la última lámina, porfa, la número 3? Ok, ya va. Háblanos de esta, que aunque son, yo creo que son para recordar tu percepción intencionada. Ah, vale, vale. Sí, lo que pasa es que en la tercera es donde está lo que correspondía hoy, pero igual yo quise agregar como esta segunda lámina Exacto, de sí, lo que pero me ya parece habíamos visto antes. importante que hagas muestra para hacerte después un comentario de lo final. Adelante. Ok. Bueno, en esta primera percepción intencionada, que era como lo que estábamos viendo al principio de la documentación, yo percibía la casa, o sea, me enfoqué más que todo en la casa. No lograba entender realmente cuál era la conexión con el terreno. Veía que estaba como puesta sobre el terreno, más no veía una conexión que fuera más allá de eso. De hecho, en los dibujos me enfoco más que todo en el patio, en cómo se ve la rampa en conexión con la casa, en que tiene prácticamente una planta libre porque la única conexión es el acceso a la parte superior de la rampa y eso. Ya lo demás sería lo de la interpretación. Ah, Ahora con interpretación crítico-espacial, yo acá percibí que se hace más evidente la conexión de la topografía con la forma de la casa. El arquitecto consiguió la forma para elevar la casa y maximizar la vista. Lo que me parece particular es que la manera en que lo hace es orgánica, como si se levantara de la topografía para extenderse en una forma de espiral, lo que vendría siendo la rampa. Y considero que esto es un aspecto como bastante llamativo de la casa porque con el fin de maximizar la vista y aprovechar el terreno, bien pudo haber sido una casa sencilla de 2 plantas, ortogonal o tener la planta libre. Sin embargo, el arquitecto toma esta decisión motivado por la idea de crear como una colina más dentro de este paisaje que es muy natural. Ahorita está bastante urbanizado, pero para el momento, en el 50, el 52, era un gran campo y como para no romper esto de manera industrial o constructiva, él busca como generar un elemento más que pertenece al paisaje y a la topografía y la naturaleza del contexto. muy bien, te felicito. Adelante, José Luis. ¿Qué te parece este ejemplo? Es una casa un poco complicada estructuralmente. Cuando uno lo observa ahí plantada, bueno, qué sencillo, una serie de bloques que ahí se juntan, generando formas curvas. Una de las primeras instancias en las que Wright se atreve a explorar esa opción. Todo esto ocurre porque su hijo David y el propietario de la casa, junto con su padre Frank, habían establecido una compañía que fabricaba bloques de concreto. Por supuesto, esto tiene sus precedentes en la serie de casas de bloques textiles de los años 20 en California. Para que se pretendía hacer algo mucho más versátil, mostrar, de modo que esto es una vitrina, una exhibición, en realidad, el potencial de este material acá. La casa verdaderamente fascinante y tiene ciertos ángulos en lo que es bastante coherente y se advierte un dominio de la forma curva, pero tiene también algunos otros aspectos en el que se ve que el asunto todavía es algo experimental, un poco como quebrada la casa, esquivando. Sin lograr domesticar del todo la forma curva acá. Pero a pesar de esos comentarios adversos que pudiera hacerse, observar en su totalidad la casa, es un edificio verdaderamente extraordinario. Lamentablemente no existe, he procurado conseguirlo de un modo u otro, una explicación estructural plena de cómo fue que esto se consigue. Porque las formas son bastante osadas, cantilever, formas, curvas un poco ajenas a lo que es el bloque en sí, de concreto, que son por las cúbicas, después de todo. Aquí fue determinante, Wright delegó, y creo que es una figura que hay que conocer un poco mejor en su yerno, Wes Peters, todos esos
soluciones o resoluciones estructurales. Pero bueno, como quiera que sea, se consiguió y quedó en evidencia lo que se puede conseguir o lo que se puede lograr empleando un material tan elemental y aparentemente poco útil como es un simple bloque de concreto. También para poder entender mejor lo que acá se procuró, hay que pues remontarse a edificios anteriores. Esta data de 1955, como lo es la tienda B.C. Morris en San Francisco, que se la mostré en algún momento, y